Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. San Bernabé, apóstol. Bernabé era originario de la isla de Chipre. Desde muy temprano formó parte de la comunidad cristiana. Él fue el encargado de presentar a Pablo a la comunidad de Jerusalén. Desde la comunidad de Antioquía, partió con Pablo para evangelizar al mundo pagano. La tradición dice que murió mártir, apedreado en Salamina, Grecia. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Vamos, cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús. Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de San Bernabé. Pedimos por intercesión de San Bernabé, que era originario de Chipre y formó muy prontamente parte de la comunidad cristiana. Y después un gran apóstol nos ayude también a nosotros para que podamos ser misioneros, expandir la palabra de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo, predicado por él con tanta firmeza, sea siempre anunciado fielmente con palabras y obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta aclamen al Señor, que es Rey. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios.
Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si no es, y si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy celebrando esta fiesta de San Bernabé. Y es interesante el Evangelio que nosotros estamos meditando en este día con el Evangelio de San Mateo. Aquí está el anuncio, el envío, Jesús que dice a sus apóstoles. Ya sabemos que la palabra apóstol anunciar es el querigma, entonces la buena noticia, el evangelio de Jesucristo que tiene que ser conocido. Pero atención, porque en la medida en que el Señor nos dice por el camino, ustedes tienen que ir a el que tiene la fuerza del Espíritu, tengo este tiempo ordinario. Y esto todavía estamos calentito, como el pan calentito que sale del horno después de toda la celebración de la Pascua, sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo que justamente nosotros celebrábamos el domingo pasado. Decíamos que es la fuerza, el Espíritu de Dios que nos empuja para que nosotros trabajemos, para que nosotros nos pongamos al servicio de la comunidad, de la iglesia. Entonces por eso Jesús nos está animando. Dale, salgan, vayan por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa esto? Que está cerca. Quiere decir que Dios está a nuestra mano. Pero ¿de quién va a depender? Y depende de 2 cositas. Primero, que nosotros seamos verdaderamente anunciadores de esta palabra y de este mensaje del Señor. Eso es lo primero. Y segundo, queridos hermanos, que nosotros estemos con la fuerza y con la gracia. ¿Por qué? Porque le tenemos a Cristo en nuestra vida. El Espíritu de Dios nos ha inundado, nos ha purificado, ahora nos da la energía, la fuerza, la vida, el entusiasmo, para que también nosotros podamos anunciar el Evangelio. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental cuando el Señor nos llama a esta evangelización. ¿Cuáles son las características, o mejor dicho, dentro de esta misión, cuáles son las actividades? Primero, curen enfermos, curar a los enfermos. No porque hacemos simplemente un milagrito, un milagrerismo, sino que el curar a los enfermos aquí está significando principalmente para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, el hecho de dar esa paz y esa serenidad a nuestros hermanos que necesitan esa curación espiritual, esa curación de vida, esa curación peñana porque ya hay peñan de yara ñandera jujá lleva peñan de yara peisha o moibe y poa lleva para recibirnos y darnos el cariño, la fuerza pecuno uña de ña para salir adelante. Muchos se desesperan justamente porque no sienten ese amor de Dios o no confían plenamente, pero somos nosotros quienes tenemos que transmitir entonces. ña de la yaguerajana. Hay que entusiasmar, queridos hermanos, a los demás, pero porque nosotros estamos entusiasmados. Justamente al final, el Señor nos dice, ¿verdad? Al entrar en una casa, saluden, dice, y digan que la paz descienda sobre ellas, sobre esa casa, sobre esa familia, que la paz descienda sobre ellas. Es la forma como podemos curar tantas almas heridas, tantas familias destruidas. Por otra parte, dice, resuciten muertos. Hay muchos que están en la droga, hay muchos que están, queridos hermanos, en el uiroreí, hay muchos que están fuera de ese camino de la propia dignidad del Hijo de Dios.
Y entonces, evidentemente que esos están muertos, queridos hermanos. Como nosotros reflexionábamos también el día de Pentecostés, al decir estos tres elementos que constituyen la vida del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Ambas el espíritu, a la espíritu, pues y claro, hay muchos que están muertos en ese sentido. Somos como marionetas simplemente, ¿verdad? Que somos dirigidos, teledirigidos, no sé, herea. Pero que nos falta ese espíritu, esa decisión, saber lo que queremos, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo tenemos que actuar. Resuciten a estos muertos, queridos hermanos. Hay una nación que tiene que resucitar, hay una familia que tiene que resucitar, hay una iglesia que tiene que resucitar, una capilla que tiene que resucitar. En fin, tenemos que abrir los ojos, entusiasmarnos, levantarnos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, queridos hermanos. Hay muchos que estamos a causa del pecado carcomidos, porque upeago es el significado de leproso. El leproso, yo tengo que llevar pembasi, peango o caru peñandero ore, o caru peñande canguere, peñandero vare, te deforma, la lepra deforma al hombre. Y entonces cuando está diciendo que tenemos que purificar a los leprosos, nos está diciendo, dale, peñepia, agena, belleza, guagena. Etago y que ya están desfigurados por el pecado, desfigurados por la falta de compromiso, desfigurados porque no encuentran el sentido a su propia vida y a su propia existencia. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a purificar a todos los que sufren a causa de esa enfermedad espiritual, la lepra. Expulsen demonios. Queridos hermanos, el daimón, es decir, expulsar esa mala onda. Vean la daimónina, ese mal espíritu que tenemos. Anilaña neshioden, anilaña de argelia, anilaña maña, solamente con un sentido negativo las cosas. Ña mañana en positivo, allá ella peñan de yarañan de la juja muy invite, peñan de popes ahí, de dale, pecueguena, dale, pecueguena. Estamos a una semana de haber concluido la celebración de la Pascua, nada más y nada menos que con la fuerza del Espíritu Santo. Celebremos hoy nuestra fe, animémonos y sobre todo hagamos de verdaderos apóstoles del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada petición respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que lleve adelante la tarea reconciliadora en medio de los hombres y de los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades, para que realicen gestiones políticas y sociales, sin dar promesas falsas al pueblo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los enfermos, para que el Señor les conceda la gracia de superar las enfermedades que les aquejan, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que sepamos decir sí cuando debemos decir sí y no cuando debemos decir no. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen
presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica con tu bendición, Señor, los dones que te presentamos y enciende en nosotros la llama de tu amor que impulsó a San Bernabé a llevar a los paganos la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra proclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de todos nosotros, ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo
y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Después de recibir el anticipo de la vida eterna, te suplicamos, Padre, que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, y en este mes también en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente,
no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta aquel milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Proclamo la victoria, en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, el enemigo me librará. Levanto hoy bandera, proclamo la victoria, en Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Él es mi roca, mi auxilio, mi protector. Mi fortaleza es el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo que me amó. Todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. En Él, en Él, en Él, en Él. Qué hermoso que es estar
en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, 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 junto a ángeles y santos. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria.
nuestro Dios está aquí. Majestuosa es su presencia, infinito su amor, y su nombre tiene poder, el nombre de Jesús. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. Él es digno de alabanzas, de adorarle por siempre, de aclamarle en todo tiempo. Exaltado sea Dios, rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. Pueblo escogido por el Señor, somos todos de Él, un pueblo real para adorarle y proclamar su salvación. Rendido honor al Señor, todo su pueblo le alabe, que todos canten su gloria. Nuestro Dios está aquí. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque pudiera yo hablar todas las lenguas, aunque pudiera conocer todas las ciencias, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque tuviera toda la fe para
yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Levanto mis ojos y miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. Levanto mis ojos contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. Levanto mis ojos, miro tu faz, contemplo tu gloria, en tu belleza me dejo llevar. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús.
Jesús. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más hermoso que tú, Jesús. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.